Hebreos, el único sermón completo en la Biblia para nosotros, escrito por San Pablo. Misión TV presenta el mensaje motivador de Hebreos. ¿Qué tal, hermanos? Un placer saludarlos. Feliz 2022. ¿Cómo le ha ido estas dos primeras semanas de enero? Bien, qué bueno. Espero que estén estudiando la guía de estudios, que está sumamente feliz. Saben que hoy en la madrugada estaba repasando lo que hoy íbamos a platicar y de pronto me dio mucha risa. Me empecé a reír. Esa risa de alegría, de satisfacción. Porque estoy aprendiendo muchas cosas ricas y estoy como cambiando mi visión en cuanto al libro de Hebreos y en la manera que voy a estudiar otros libros. Por ejemplo, el pastor Adit Cortés, que es una persona muy hábil en cuanto a la edición y la escritura de libros. Él desde muy joven por su papá, el escritor Félix Cortés, el pastor, el doctor en filosofía y letras, él le enseñó a su hijo y sembró en su corazón el deseo de manejar bien la edición de libros. Y una de las cosas que Adit domina es que cuando lee un libro, él se da cuenta qué clase de libro es. Entonces él dice que el libro de Hebreos es un sermón. ¿Pero qué sermón? La semana pasada nos habló de un sermón expositivo. El mejor sermón es narrativo, el número 1. El segundo es expositivo y el último es el de texto, el de la lección de ahora. Bueno, cuando nos hablaron del sermón narrativo, se dijo que Jesús es rey, Jesús es mediador, es defensor, sumo sacerdote, es mediador de un mejor pacto. Esas fueron las partes del sermón. Cuando uno predica un sermón expositivo, se para y dice: hermanos, en esta ocasión vamos a estudiar acerca de la personalidad de Cristo y vamos a decir 5 asuntos importantes. Jesús es rey, y empieza a explicar todo eso que está en la carta a los Hebreos. Y ahora Adit Cortés agarra 2 textos. Agarra el texto de Hebreos, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, y entonces ahí él narra en ese texto, lo agarra y lo divide, por eso se llama sermón de texto. Dice que en estos postreros días, en la primera parte. La segunda parte, Dios nos ha hablado por el Hijo. Tercera parte, es el resplandor de la gloria de Dios. Cuarto lugar, es Él quien hizo el universo. Y el jueves, yo te engendré hoy. Todo eso está en el texto de Hebreos, que dice: en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, entonces dice que se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Bueno, me da alegría saber que el libro de Hebreos es un sermón. Puede ser expositivo o puede ser narrativo, inclusive hasta de texto. No aprenda a hacer sermones de texto, no aprenda. Porque en un sermón de texto dice más de lo que usted piensa y lo que usted cree, y no lo que dice la Biblia. Y lo importante es decir lo que dice la Biblia. Hay muchos hermanos que no les gusta y por eso dicen: no voy al templo. ¿Para qué? El predicador no predica buenos sermones. Otra cosa que me dio risa es que ahora he aprendido. Adit Cortés dice que el libro de Hebreos es un diálogo, es una plática. Que está sentado en la mesa platicando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o sea, la deidad. Pero luego incluyen a Pablo, incluyen a los ángeles, incluyen a los hebreos. Y qué bonito que te incluyen a ti y me incluyen a mí. Y saber que el libro de Hebreos es un diálogo, es una plática, eso nos indica que nosotros podemos platicar con Dios. ¿Sabía eso? Jesús abrió el camino para llegar a la misma presencia del Padre, para conversar con Él. Bueno, me da risa también cuando dice que Jesús es el heredero de todo. ¿Y por qué me da risa? Bueno, porque se acuerdan de las tentaciones.
cuando el tentador se acercó y le dijo, si postrado me adorares, todas las naciones te daré, todo el planeta. Ya me imagino a Jesús que se ríe y dice, pobrecito, se le olvida que yo soy el creador de este planeta. Yo soy el dueño de este planeta. Y como dueño del planeta, Él va a ser el heredero. ¿Y qué creen? Jesús dice que tú y yo seremos coherederos juntamente con Él. Bendito sea el Señor. Motivo de alegrarnos, de gozarnos. Saben que me han hecho muchas preguntas, algunas preguntas, y pues les contesto por el WhatsApp, por donde me hablan, pero esta pregunta la quise responder en público. Me han preguntado que por qué creo que el autor de la carta de Hebreos es el apóstol Pablo. Bueno, sabe que hay 13 personas que han sido como los que creen que ellos pueden ser los autores. Pues piensan que puede ser Lucas, piensan que puede ser Bernabé, o Judas, Esteban, Priscila, Aquila, Apolos, e incluso María, la madre de Jesús. Pero yo quiero decirles por qué creo que es el apóstol Pablo. En primer lugar, el apóstol Pablo era el más culto de todos los hombres, de todos los apóstoles, de todos los de la iglesia. Era el más culto. Por lo tanto, el más capaz de escribir en un griego magnífico la carta de los Hebreos. El griego de la carta de los Hebreos y el griego de Tesalonicenses o 1 Corintios es diferente. Saulo de Tarso como que escribe un mejor griego y él es capaz, y los demás no eran capaces de escribir así. En segundo lugar, el autor, o sea, Pablo, estaba familiarizado con los métodos judíos de interpretación, porque hay muchos textos del Antiguo Testamento que están incluidos en el libro de Hebreos, y sin duda alguna Pablo tenía esa capacidad de saber las reglas de interpretación judía. En tercer lugar, podemos nosotros pensar que Saulo de Tarso estaba empapado con las escrituras judías, las conocía todas. Y los demás no tenían ese conocimiento, no habían tenido esa profundidad, esa educación. En cuarto lugar, dice en Hebreos 13:23 que Pablo tiene un gran hermano, un gran amigo, y ese es Timoteo. Y Timoteo no era hermano de ninguno de los demás. Bueno, hermanos en la iglesia, ¿no? Pero Pablo quería mucho a Timoteo como si fuera su hijo. Y la otra razón por la que creo que es Pablo el autor de Hebreos es porque la profetisa Elena White lo dice en El conflicto de los siglos, y lo dice también en otro libro, dice que Pablo escribió la carta a los Hebreos. Busque usted el capítulo 24 del conflicto de los siglos y ahí lo va a encontrar. ¿Por qué Pablo no puso que él es el autor como lo puso en las otras cartas? Bueno, él pensó que era conveniente estar en el anonimato, que lo más importante era que brillara Jesús. San Pablo dice en el libro de Hebreos que Jesús es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Abraham, mayor que todos. Y él, como el más pequeño, se esconde y se mantiene en anonimato. Bueno, por estas razones, yo creo que es Pablo el autor de la epístola a los Hebreos. Hay personas que tienen críticas, pero eso todo critican y hasta ni saben criticar. Pero nosotros, por lo menos los adventistas, tenemos la certeza de que él es el autor, porque Elena White, profetisa de nuestra iglesia, ella menciona cuando Pablo escribió Hebreos. Entonces, por eso creemos que Pablo es el autor de la carta a los Hebreos. Vamos ahora a ver la temática de la lección. La lección de esta semana enfatiza dos temas principales. El primero, que Jesucristo es nuestro Rey. Y el segundo, que Cristo es nuestro mediador. Esos son los dos temas que se analiza en esta lección. Cristo, nuestro Rey, el primer capítulo de Hebreos, se puede resumir en una breve declaración bíblica. Cristo es superior a los ángeles. Es el Rey. Y como se explicó en la lección pasada,
está sentado a la diestra del Padre. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces? Dios habló muchas veces. Y habló de muchas maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos últimos tiempos no nos habla a través de profetas, sino nos habla, dice, nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. San Pablo de refilón dice que es el Padre y Jesús el creador del universo. Pablo quiere decirle a su audiencia y a nosotros que Dios habló muchas veces y que todavía habla. Dios habló de muchas maneras, de diferentes épocas, en otro tiempo, dice, y habla ahora en estos días a través de el Hijo. Habla de diferentes destinatarios. Cuando le habló a los padres, nos ha hablado a nosotros de otra manera a través de diferentes agentes. Por ejemplo, antiguamente hablaba a través de los profetas, hoy nos habla a través del Hijo. Dios habla de muchas maneras. ¿Cuáles son algunas vías de comunicación? Ustedes conocen la historia. Y con Adán y Eva hablaban ¿cómo? Cara a cara. Con Moisés le habló con la zarza ardiente, algo llamado ahora teofanía, que es una revelación de Dios. Pero después podemos encontrar en la Biblia que Dios le habló a Balaam por medio de una burra. Y luego también habló con Elías en el silbo suave y apacible. Y mediante una visión, un sueño, le habló a Isaías. Y también así le habló a Daniel, le habló a Oseas a través de las circunstancias de la familia. Todas estas formas de comunicación tienen una cosa en común. Son incompletas. La expresión final y trascendental de Dios es en estos últimos días cuando habla a través del Hijo. Y cuando habla a través del Hijo no es incompleto. Dios no solo habla mediante las palabras, sino habla también a través de Jesús. También Dios habla a través de las acciones, el carácter y la personalidad de Jesús. La revelación de Dios, hermanos, es progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? Que va en aumento. No es que dice una verdad, luego la quita y pone otra verdad. La Biblia está escrita de una manera madura a otra manera madura. Es un movimiento hacia adelante y ascendente en la revelación de sí mismo y de su humanidad. Cuando habla a través de las palabras y las acciones, Dios mismo es el que habla. Inmediatamente después de la mención del Hijo, Pablo hace 7 afirmaciones acerca del Hijo. Dice, estas afirmaciones lo elevan muy por encima de cualquier ángel. En primer lugar, Cristo es designado heredero de todo. Me da risa saber que Jesús es heredero. Imagínense cuando se llegó Lucifer a tentarlo y le dijo, si postrado, yo te daré todo. Y Jesús se reía, decía, pobre diablo. Ahí sí decía, pobre diablo. Porque todo eso es de Él, dice Jesús. Yo lo creé, yo lo hice. ¿Qué vienes a decirme que es tuyo, que me lo vas a dar? Si Jesús es el heredero principal, entonces sus seguidores serán coherederos con Él, dice Hebreos 1:14, serán herederos de la salvación. Tomando como base el tema de la herencia, los primeros cristianos afirman que Cristo, por su resurrección y su exaltación, recibió una herencia celestial que comparten ahora los seguidores y que compartirán todos los que hoy duermen, resucitarán para estar en el reino de los cielos. Dice el apóstol Pablo, el que venciere heredará todas las cosas. Y también Juan en Apocalipsis 21:7 lo dice. Dice ahí, los injustos no heredarán el reino de Dios. Y cuando dice los injustos no heredarán, quiere decir que los justos heredarán el reino de Dios. En segundo lugar, Cristo fue el agente creador del Padre. Dice Hebreos, por quien asimismo hizo el universo. No solo este planetita, la Tierra, sino el universo. Es Cristo el que lo hizo. Voy a decir algo coloquial. Pareciera que el Padre es el ingeniero y Jesús es el albañil. ¿Quién hace una casa? ¿El ingeniero o el albañil? Los dos.
Jesús es el agente protológico de la creación. La función protológica del Hijo apunta a una victoria escatológica. Se oye así medio raro, rimbombante, ¿no? Pero es que es protológica porque Él es el que lo crea, de Él nace. Y finalmente, cuando se destruya el mundo, Dios va a hacer otro mundo, otro planeta. Juan, el apóstol Juan, implícitamente corrobora esto al decir: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo dice en San Juan capítulo 1, versículo 3. En tercer lugar, Cristo es el reflejo resplandeciente de la gloria del Padre. Algunas versiones de la Biblia prefieren no decir reflejo, sino decir el resplandor de la gloria de Dios. Además, Cristo es la expresión exacta de su naturaleza. El término griego expresión exacta implica una marca impresa en un objeto, especialmente en las monedas. Usted ve una moneda, ve la otra, son igualitas. Pues así el Padre y el Hijo son iguales. Ambas descripciones de Jesús como el reflejo de Dios, la expresión exacta y el resplandor de Dios significan lo mismo. El Padre y el Hijo son una misma cosa. El Padre y el Hijo comparten la misma expresión de la naturaleza. Lo que Pablo transmite aquí es el sinónimo que Jesús testifica. Nosotros somos creados a la imagen de Dios, pero no tenemos la naturaleza de Dios. Y Jesús es un personaje de la misma naturaleza de Dios. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. No existe mayor revelador del Padre que nuestro Señor Jesucristo. Si queremos saber quién es Dios, debemos familiarizarnos con quién, con Jesús. En cuarto lugar, Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o sea, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Con su palabra lo creó, con su palabra lo sostiene, porque Cristo no solo creó las cosas mediante su palabra, también sostiene las cosas mediante su poderosa palabra. En quinto lugar, Cristo llevó a cabo la purificación de los pecados. Eso dice en Hebreos 1:3. Aquel que fue el instrumento de la actividad creadora de Dios es también, Jesús, el instrumento de su actividad salvadora al purificar los arrepentidos de sus pecados. Por eso decimos que pertenecemos a Dios por creación y por redención. La abnegación de Cristo purificará nuestra conciencia, hermanos. Por eso en la lección pasada dice que nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Nos da Él una conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. En sexto lugar, después de realizar su obra expiatoria, Cristo se sentó ¿dónde? A la diestra de la majestad de las alturas. Y como vimos la lección pasada, por eso eres el gobernante de este mundo. Esta posición de estar sentado es la alusión directa a lo que David escribe en el Salmo 110:1. Citado al final del primer capítulo, dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrago de tus pies. Lo dice Salmo y lo dice Hebreos. Jesús dijo al Sanedrín, han de acordarse que cuando le están preguntando si es el Mesías, en su juicio, él dijo estas palabras: veréis al Hijo del Hombre sentado, ¿dónde? A la diestra del poder de Dios. Y ellos, usted debe saber que va a haber una resurrección especial antes de la resurrección mundial. Van a resucitar Pilato y todos esos que crucificaron a Cristo para verlo venir en gloria y majestad. Lo van a ver venir sentado a la diestra del Padre. En séptimo lugar, Cristo es hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ningún ángel es mayor que Cristo. ¿Cuán superior es Cristo a los ángeles? Esta pregunta se responde con la siguiente cadena de referencias. Se lo voy a decir. En primer lugar, Cristo es mayor que los ángeles y porque Él merece la adoración. Son los ángeles los que adoran a Cristo. ¿Por qué lo adoran? Porque los ángeles saben que Cristo es mayor que ellos. En segundo lugar, Cristo tiene un trono y tiene un cetro
Los ángeles no tienen trono, no tienen cetro. Además, Cristo ha sido ungido como rey, los ángeles no. Cristo creó los cielos y la tierra, nadie más. Y dice el apóstol Pablo en Hebreos, Cristo ha sido hecho tanto superior a los ángeles, y en este contexto apunta a su ceremonia de entronización. ¿Se acuerdan? Si usted lo lee en Hebreos o lo lee en Apocalipsis 5, cuando Jesús llega y entra al cielo, habiendo vencido en la batalla, trayendo las heridas frescas de su cuerpo que le hicieron los pecadores, entonces el Padre entroniza a su Hijo, lo sienta en el trono y entonces le dice a todo el universo que adoren a Jesús. Como lo señala la lección en el estudio del domingo, en resumen, ¿qué hace que Cristo sea superior a los ángeles? Bueno, hermanos, Cristo llegó a ser heredero de todas las cosas. Además, Cristo es el creador de todas las cosas. En tercer lugar, es el reflejo de la expresión del ser mismo de Dios, el reflejo de Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En cuarto lugar, Cristo es mayor porque Cristo sostiene todas las cosas, es el sustentador. No solo es creador, salvador, sustentador. Además, Jesús consiguió la purificación de nuestros pecados y luego se sentó a la diestra de Dios. Por lo tanto, Cristo es exaltado y superior a los ángeles, que son espíritus ministradores al servicio de los que heredan o heredarán la salvación. Además, Cristo acepta la adoración en su trono, que está a la diestra de Dios. Cristo es nuestro Rey. Queridos hermanos, si termino el repaso recordándote, diciéndote, esta lección número 3 es un diálogo. Es un diálogo entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Pablo, los judíos a quien escribió la carta y nos incluye a nosotros. ¿Quieres conversar con ellos? Lo puedes hacer. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a estudiar más Hebreos, pensar que es un sermón, que es un diálogo y también que Dios nos habla a través de Jesús. Habla con Jesús. Vamos a hablar a través de la oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias porque, Señor, siendo tú el maravilloso, el altísimo, siendo tú el único Dios poderoso, te dignas a platicar con nosotros. Escucha, por favor, las pláticas de mis amigos que van a conversar contigo. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.